En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Bueno, gracias al Señor Jesús por esta oportunidad que tenemos de estudiar el texto bíblico localizado en Juan, capítulo número 8, en el versículo número 42. En esa porción de la Escritura, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Todas las veces que nosotros vamos a estudiar un texto bíblico, debemos mirar el contexto en el cual fueron dichas las palabras, para que nosotros no vayamos a cometer un error desligando un texto de su contexto para hacerlo decir algo que en realidad el texto no quiere ni pretende decir. Cuando nosotros vamos al Evangelio según Juan, capítulo número 8, les invito solamente para que miren ustedes nomás unos versículos atrás y miren el versículo 40. Cuando estamos viendo el versículo 40, es decir, 2 versículos antes del 42 que acabamos de leer, el Señor Jesucristo dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, ¿cómo se está identificando el Señor Jesús ahí en el versículo 40? Se está identificando como un hombre. ¿Sí? Él dice: soy un hombre que les ha hablado la verdad. En ese momento, entonces, él se identifica como un hombre, como un varón, como alguien que nació de mujer. Y al haber dicho eso, al haberse identificado como un hombre que les ha hablado la verdad, entonces es cuando él les dice que ciertamente él de Dios ha salido y ha venido al mundo. Es decir, que cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de salir de Dios, él se está identificando como ¿qué? Como un hombre, como un hombre. No como un Dios que salió de otro Dios, como dicen los arrianos, hablando de un Dios pequeño que salió de un Dios más grande. Noten ustedes que no se está identificando tampoco como una persona divina que salió de otra persona divina, sino que él se está identificando como un hombre, ¿sí? Un hombre que salió de Dios y que ha venido al mundo. Es bien importante que se tenga presente esto, porque la palabra de Dios lo que nos está enseñando claramente es que Jesús, como un verdadero hombre, brotó desde Dios y también brotó desde la Virgen María, ¿sí? Para que él pudiera venir a la existencia, para que el hombre Cristo Jesús pudiera venir a la existencia, él tuvo que brotar de Dios y tuvo que brotar de la Virgen María. Precisamente, vemos nosotros también que, por ejemplo, en Gálatas 4, versículo 4, dice la palabra del Señor que el Hijo provino o salió de una mujer, del griego ek, ¿sí? El hijo que es nacido de mujer y según la ley. Entonces, cuando dice nacido de mujer, la palabra griega en Gálatas 4:4 es ek, que salió de una mujer, que salió de una mujer. Y lo mismo, la misma palabra griega ek, también la encontramos, por ejemplo, en Mateo 1:20, donde dice que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo quiere decir que salió del Espíritu Santo, que brotó del Espíritu Santo. Entonces, por esas razones que nosotros sabemos que al ser Dios, el Espíritu Santo, al ser el único Dios, el Espíritu Santo, por eso podemos decir que Él brotó del Espíritu Santo o que Él salió de Dios. No hay contradicción en ninguna de estas expresiones, por cuanto Dios es Espíritu y es Santo, por eso se llama el Espíritu Santo. Está bien decir que Él brotó del Espíritu Santo o que Él salió del Espíritu Santo, ¿sí? Que Él proviene desde el Espíritu Santo. ¿Cómo? En su condición
de hombre que salió de Dios. Es muy importante que tengamos presente esto. Fíjense ustedes, quiero mostrar algo más, y es que cuando nosotros vamos a Juan capítulo número 8, nos damos cuenta que el tema principal de Juan capítulo número 8 es que el Señor Jesucristo se presenta como la luz del mundo. Un hombre que está en medio de otros hombres les dice: yo soy la luz del mundo. Y entonces la gente que está viéndolo a él ahí dice: ¿cómo así que usted es la luz del mundo? Un hombre aquí nos viene a decir que él es la luz del mundo. Un hombre que está aquí en medio de nosotros nos viene a decir que es la luz del mundo. No, su testimonio no es verdadero. Su testimonio, ¿qué valor va a tener si usted da testimonio de usted mismo? Entonces el Señor Jesucristo les dice: mi testimonio sí es verdadero, porque yo sé de dónde vengo, ¿cierto? Yo sé de dónde he venido y también sé para dónde voy, pero ustedes no saben no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy, porque ustedes solamente pueden juzgar según la carne. O sea, ustedes solamente me están juzgando a mí de acuerdo al hombre que ustedes están viendo ahí al frente. Entonces, como ustedes me están viendo como un hombre y yo les estoy diciendo que yo soy la luz del mundo, pues ustedes no me pueden entender, no pueden comprender que yo verdaderamente soy la luz del mundo, porque ustedes están juzgando es según la carne, según lo que ven sus propios ojos. Están viendo aquí a un hombre y entonces no entienden que yo soy la luz del mundo, dice el Señor, ¿cierto? Y entonces ellos dijeron: pero es que su testimonio no es verdadero, porque usted da testimonio usted mismo, usted solo. Entonces les dice: vean, ustedes están juzgando según la carne, pero des en cuenta que no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea que el Señor Jesucristo se está identificando como Dios el Padre. Le está diciendo: no, yo no soy solamente este hombre que ustedes están viendo aquí frente a ustedes, sino que yo soy mucho más que ese hombre. ¿Sí? Aquí ustedes están viendo es a mí y también al Padre. Es lo que le está diciendo el Señor. Es tan claro esto que cuando ellos vieron esta situación, le dijeron: bueno, ¿y dónde está su Padre? ¿Dónde está su Padre? Y entonces la respuesta de él en el versículo 8-19 fue: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Fíjense ustedes esa respuesta. ¿Sí? O sea, el Señor está diciendo: no soy yo solo, no soy solamente este hombre que ustedes están viendo aquí al frente. Cuando ustedes me ven, están viendo a mí y al Padre. Y entonces le preguntan: ¿cómo así? ¿Dónde está el Padre? Y él dice: si ustedes me conocieran a mí, también a mi Padre conocerían. Fíjense ustedes que Jesucristo en ese momento, él sí identifica realmente como Dios el Padre, ¿sí? Pero como Dios el Padre, él no tiene principio ni salió de nadie, porque como Dios el Padre, él es autoexistente y eterno. Jesús como Dios el Padre no tiene que haber salido de nadie, porque Dios el Padre no tiene principio en nadie, es eterno. Pero Jesús como hombre, como hijo, sí tuvo que salir del Padre, sí tuvo que salir del Padre, sí tuvo que salir del Espíritu Santo. Y entonces Jesucristo sigue hablando. Y, por ejemplo, en el versículo 28 dice: cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, dice el Señor. Una identificación clara con que Él es Dios mismo, ¿cierto? Dios el Padre. Y Él sigue hablando. Es bien interesante que ustedes no pierdan de vista lo siguiente, y es que en ese mismo capítulo el Señor Jesucristo comienza a hablar por allá en el versículo 56 con la gente que le está cuestionando y les dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, fíjense ustedes acá que en ese mismo capítulo de Juan 8, estamos viendo que Jesús se identifica como el gran yo soy, el Dios que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, y él en esa misma porción se identifica como el yo soy que no tiene ni principio ni fin. Porque en su condición de padre, él no tiene ni principio ni fin. Pero en su condición de hijo, de hombre, de varón perfecto, del postrer Adán, él sí dice que como hombre salió de Dios. Y eso es bien importante. O sea, en resumen, lo que estoy diciendo es lo siguiente: que Jesús
En su condición de Dios el Padre no salió de nadie. Tenía mucho más de 50 años. Era antes de Abraham. Él es el gran yo soy. Como el Espíritu ilimitado, Él es el Dios que no tiene ni principio ni fin. Pero como hombre, como hijo, sí salió de Dios y vino al mundo. Sí tuvo un principio y brotó de Dios y brotó de la Virgen María para que pudiera existir el Hijo, el hombre Cristo Jesús. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos siempre presente, porque si nosotros empezamos a explicar el versículo desligándolo del contexto, entonces no lo vamos a entender. Por eso es que hay gente que toma textos aislados de ahí de Juan capítulo número 8, y entonces donde Jesús dice, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre, y piensa que están hablando de dos, porque ellos toman esa porción de la escritura y la desligan de todo el contexto, y por eso no pueden entender. Entonces, como hombre, como hijo, él brotó de Dios, salió de Dios. Pero como Dios el Padre, que es también nuestro Señor Jesucristo, él no necesitó salir de nadie, ni brotar de nadie, porque Dios el Padre no tiene principio en nadie. En nadie, Él es eterno, Él es el Dios eterno. Pero como hijo sí tuvo un principio. Noten ustedes esto tan maravilloso acá, y es que la porción que dice salí de Dios, derrota, destruye, aniquila, le da un golpe mortal a la herejía trinitaria, porque la herejía trinitaria nos habla acerca de un hijo eterno. Entonces, si hay un hijo eterno, pues no tiene que haber salido de nadie, ¿sí? Pero aquí nos está hablando la palabra de Dios que salió del Padre. ¿Cómo salió del Padre? Pues como lo enseña la verdad de la unicidad de Dios. Salió como un hombre, como un hijo, como un varón perfecto, como el postrer Adán, como nuestro hermano mayor, como el primogénito entre muchos hermanos que también somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, él salió de Dios en la condición de hombre. El versículo 40 es suficientemente claro porque dice, ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y luego dice, porque yo de Dios he salido y he venido al mundo, porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es decir, está hablando claramente de su condición de hombre, de su condición de hijo, de su condición de varón perfecto. Otra cosa que me llama mucho la atención y que me gusta mucho de esto de salir de Dios, salir del Padre y salir del Espíritu, es que nosotros vemos en la Biblia que estas frases no se contradicen. Están mostrando que el único Dios es llamado el Espíritu Santo porque Él es Espíritu y Él es Santo, que Él es llamado el Padre porque Él es el origen de todas las cosas. Y por eso en la Biblia es indiferente decir que salió de Dios o que salió del Padre o que salió del Espíritu. ¿Sí? Es indiferente, porque el Espíritu Santo es el mismo y único Dios, el Padre es el mismo y único Dios. Nosotros le podemos llamar el Todopoderoso, el Espíritu, el Padre, el Eterno. Se hubiera podido haber dicho perfectamente que el Hijo salió del Eterno, se hubiera podido haber dicho perfectamente que el Hijo salió del Rey de Reyes, se hubiera podido haber dicho perfectamente que el Hijo salió de aquel que es el omnisciente, y no habría ningún problema, porque todos estos son títulos descriptivos que hablan acerca del único Dios. Por eso en la Biblia no hay ningún problema en decir que salió del Padre, que salió del Espíritu, que salió de Dios. No hay ningún problema en eso. En cambio, ¿qué nos pueden decir, por ejemplo, nuestros amigos trinitarios cuando la Biblia muestra claramente que el Hijo salió del Espíritu Santo? ¿Qué nos pueden decir? No nos pueden decir nada, porque en toda la teología trinitaria lo que están diciendo es que el Espíritu antes sale del Hijo. Otra cosa completamente extraña que la palabra de Dios no está mencionando de una tercera persona procediendo de una segunda ni nada de eso. La palabra de Dios nos está mostrando es que el hombre, Cristo Jesús, el Hijo, el varón perfecto, el postrer Adán, salió de Dios. Y él salió de Dios para ser el primogénito entre muchos hermanos, para ser el hermano mayor, el hijo, el primogénito, el hijo primogénito de más hijos que vendrían, los cuales somos nosotros, a los cuales nos ha alcanzado el pacto de Cristo Jesús. El hecho de no entender que el hijo significa el varón perfecto, el hombre, conforme al corazón de Dios, es lo que ha llevado a la herejía trinitaria a inventarse personas divinas, es lo que ha llevado al arrianismo a inventarse a un semidios, es lo que ha llevado a los unitarios a negar que Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne. Y por eso todas esas herejías se oponen a la verdad bíblica de que Dios se manifestó en carne
y que esa encarnación, esa humanidad que Dios tomó, pues salió de Dios. Fíjense ustedes cómo la palabra de Dios, cómo la verdad de la unicidad de Dios derrota todas las herejías, como el trinitarismo, el arrianismo y el unitarismo, y las muestra como una gran mentira. Cuando uno se da cuenta de lo que enseña la palabra de Dios, en realidad, y le presta suficiente atención, y por eso es importante leer con atención, leer con cuidado, no leer textos descontextualizados. Cuando uno mira todo esto, uno se da cuenta que Juan capítulo 8 es una derrota del trinitarismo, derrota por completo al arrianismo y también derrota por completo al unitarismo, ¿sí? Porque ahí mismo él dice, es que antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, está mostrando que él es el único y verdadero Dios, que en su condición de padre no tiene la existencia, no le debe la existencia a nadie, pero en su condición de hijo, de hombre, de varón perfecto, de postrer Adán, sí proviene de Dios, provino por la voluntad de Dios. Quisiera decir aquí rápidamente que también vemos esa misma expresión de salir de Dios en Juan capítulo número 13. Por ejemplo, dice ahí, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Fíjense ustedes que Jesús recibió todas las cosas del Padre en su condición de postrer Adán, de varón perfecto, porque Dios le había entregado todas las cosas primero ¿a quién? A Adán, al primer Adán. Se las entregó todas. La Biblia dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, todo Dios se lo había entregado a Adán, la creación, todo. Ahora, Jesús como el postrer Adán, ¿cierto? Entonces recibió todas las cosas del Padre. No tiene sentido ninguno, por ejemplo, el pensamiento trinitario de que Dios, el Dios Hijo, supuestamente ya era dueño de todo, pues ¿por qué tenía que recibir las cosas que ya eran de él, de otro? No tiene sentido. Por eso, cuando nosotros podemos estudiar la Escritura, nos damos cuenta que la Trinidad no tiene sentido. La Trinidad es una vulgaridad. La Trinidad es como un insulto a la inteligencia del hombre. Realmente creer la Trinidad es creer una tontería. Pero cuando uno se da cuenta de por qué dice que recibió todo del Padre y que había salido de Dios, es en la condición del postrer Adán, porque Jesucristo estaba recuperando lo que el hombre había perdido. Eso mismo también es lo que se dice en Juan capítulo número 16, donde en el versículo 27 dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y dice el versículo 30, el versículo 29, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Fíjense ustedes que ellos estaban viendo al hombre Cristo Jesús y dijeron, creemos que tú en tu condición de hombre, de varón perfecto, has salido de Dios. Ellos no estaban hablando ahí que una persona salió de otra persona divina. Por eso es que los trinitarios no pueden entender la Biblia, porque ellos usan de gran imaginación, se inventan unas cosas que en la Biblia no dicen y luego se están inventando que dos personas divinas, y por eso se montan esa película de que una persona salió de otra, cosa que simplemente es una horrorosa herejía. ¿Sí? Es imposible que una persona sensata crea semejantes cosas y no se dé cuenta que con esas creencias realmente es aborreciendo la palabra de verdad y aborreciendo la enseñanza bíblica. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes y leer la Escritura bien. ¿Por qué el Hijo recibió todas las cosas del Padre? Porque Él es el postrer Adán, porque Él es el representante de los hombres delante de Dios, porque en esa condición de hijo, él venía a recuperar todo lo que el hombre perdió en el primer Adán. Ahora todo lo pusiste debajo de sus pies. Todas las cosas han sido puestas debajo de los pies de Cristo Jesús, y ese sujetar toda la creación a los pies del postrer Adán, del varón perfecto, nos hace a nosotros coherederos con Cristo también de las mismas bendiciones que Cristo Jesús ha recibido para herencia de todos los que aman su nombre. Entonces, fíjense ustedes cómo la verdad de la unicidad de Dios explica tan satisfactoriamente esta porción de la Escritura, y cómo el trinitarismo, el arrianismo y el unitarismo simplemente ellos se destruyen con la lectura de estas porciones de la Escritura.